Un cordial saludo para todos, deseando bendiciones en estos momentos. Nos congregamos para hacer nuestra lección divina en este domingo 19 del tiempo ordinario. Les recuerdo que debemos disponer nuestro lugar, nuestro entorno de oración, para que en este momento sea el Señor quien nos hable a través de su santa palabra. Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos encomendamos a la presencia del Espíritu Santo, para que esta tercera persona divina nos abra la mente y el corazón para poder entender y profundizar la misericordia del Señor que llega a través de su palabra. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Iniciamos nuestra lección divina con el primer paso, que es la lectura. Los judíos murmuraban de él porque había dicho: yo soy el pan que ha bajado del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? ¿Cómo puede decir ahora: he bajado del cielo? Jesús les respondió: no murmuren entre ustedes. Nadie puede venir a mí si el Padre me ha enviado. Si el Padre que me ha enviado no lo atrae, y yo le resucitaré el último día. Está escrito en los profetas: serán todos enseñados por Dios. Todo el que escucha al Padre y aprende viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que ha venido de Dios, ese ha visto al Padre. En verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo le voy a dar es mi carne por la vida del mundo. Pasamos ahora al segundo paso, que es la meditación, donde en un primer momento hablaremos del contexto que nos presenta este evangelio y ya luego nos vamos a detener en algunos detalles muy puntuales. En este año B, en este ciclo B, estamos leyendo el Evangelio de Marcos, pero hemos pasado pues a profundizar lo que es el discurso del pan de vida, luego de la multiplicación de los panes que se nos narraba en Marcos. En ese sentido hay una continuidad, porque se quiere mostrar desde la liturgia cómo Jesús es el verdadero pan. Hoy la pregunta que es controversial es: ¿realmente se puede conocer a Jesús? ¿Cómo se puede conocer? ¿Realmente lo conocemos? ¿Por qué es importante conocerlo? Y digamos que esa pregunta nos va a llevar a un paso fundamental en nuestra vida, que es del creer al comer. Entonces vamos a empezar con el primer detalle, que son las murmuraciones. El Evangelio de hoy comienza con una crítica que hacen los judíos a Jesús. Comienzan ellos murmurando, o sea, que cómo es posible que él diga que él ha sido el pan del cielo. Si nosotros, pues ahí dice el texto, conocemos a su padre y a su madre. En ese sentido es necesario leer en Éxodo 15, 24 y Éxodo 16, versículos 2, 7 y 12, cómo el pueblo murmura contra Dios. Aquí estas murmuraciones que pone el evangelista Juan son las mismas que quieren recrear las murmuraciones que había en los israelitas cuando ellos salieron de Egipto y estaban en el desierto. Ellos se quejan constantemente contra Dios, contra Moisés. Y aquí se está presentando lo mismo. Recordemos que el contexto de este evangelio es justamente en la fiesta de la Pascua. Entonces aquí ya Juan va a profundizar ese sentido de la nueva Pascua que se dio antes con Moisés y ahora se da con Jesús. Se está viviendo un nuevo éxodo y por eso las murmuraciones está, porque es la queja constante. Y entonces la pregunta es: nosotros conocemos a su padre y a su madre, ¿cómo viene a decir que es el pan vivo bajado del cielo? Aquí el evangelista nos va a hacer una invitación a todos los lectores, y es a pasar de los datos biológicos, de pasar de la biografía de Jesús a la teología de Jesús.
No basta con solamente conocer datos, conocer informaciones, conocer precisiones sobre lo que Jesús haya hecho o no haya hecho, sobre quién fue su familia, si la Virgen y San José tuvieron más hijos o no. Eso no le interesa al evangelista. A él lo que le interesa es que reconozcamos el misterio de la persona de Jesús. En ese sentido podríamos preguntarnos a nosotros mismos qué sabemos de Jesús, pero qué tanto conocemos a Jesús, qué tanto nos relacionamos con él. Y aquí la pista nos la da Jesús. En nuestras traducciones bíblicas aparece el verbo atraer, pero esa no es la traducción correcta. El verbo es traer. Es Dios Padre quien trae hacia Jesús. Entonces este verbo pues tiene unas implicaciones muy bonitas porque pues la atracción es importante, es necesaria en el camino de la fe. Sin embargo, en este momento el Padre trae es como una misión, es como ese, así como Dios guió al pueblo y lo trajo a la tierra prometida, ahora es Dios mismo quien va a traer a las nuevas personas, a los nuevos liberados, hacia Jesús. ¿Y esto por qué sucede? Porque Juan hace una combinación de dos textos bíblicos del Antiguo Testamento. El primero que es Isaías capítulo 54 versículo 13, que es donde dice, tus hijos, le dice al pueblo de Israel, tus hijos serán mis discípulos y en ellos rebosará la alegría. Entonces démonos cuenta que aquí hay un detalle muy especial y es que esa promesa que se hizo en Isaías se cumple ahora con la nueva Pascua de Jesús. Y luego en Jeremías 31, 30, capítulo 31, versículos 33 al 34, dice, yo seré su Dios y tú serás mi pueblo. Y se hace un énfasis en el verbo conocer. Recordemos que el verbo conocer en la Biblia no es el hecho de saber datos o reconocer el rostro de la otra persona. El verbo conocer es el verbo que se da justamente en la intimidad. Es cuando hay una completa desnudez y hay una entrega total. Aquí el evangelista, ¿qué nos quiere decir? Que nosotros necesitamos despojarnos de lo que tenemos ante Dios para que podamos aceptarlo a Él tal como es. Dios se satisface cuando nosotros somos capaces de entregarle nuestra propia vida a Él. Por eso qué bueno que en este evangelio empecemos a pasar de un saber datos a un conocer de una relación de amor con Dios. Ahora vemos lo que significa el centro de este evangelio, que es creer. Recordemos que en el evangelio pasado Jesús decía, la obra de Dios es que ustedes crean. Ahora Jesús está dando las condiciones para creer. El que escucha y está al lado de Dios es capaz de aprender. Por eso Jesús lo va a decir más adelante. ¿Quién es el que cree? Es el que aprende y escucha del Padre. Es el que llega a Él. No es quien lo haya visto, es justamente quien está al lado de Él. Y Jesús, que viene de Él, viene a enseñarnos a tomar confianza en esta relación de amor. Y en ese sentido hay algo muy bonito, que el que cree tiene vida eterna, se dice en un tiempo presente. Recordemos que la vida eterna no es solamente pensarlo en el sentido de si después de la muerte vamos a morir o si vamos a revivir, no. La vida eterna es el hecho de tener la vida de Dios, de estar en el centro de Dios. Y cuando yo estoy en el centro de Dios, mi vida cobra un sentido especial. Y aquí los judíos, ellos sí entendían bien el contexto de las palabras de Jesús. ¿Por qué? Porque para ellos el logos, la razón principal, la palabra, está relacionada con el pan. Nosotros podemos encontrar textos del Antiguo Testamento que nos ayudan a profundizar esta relación. En Amós capítulo 8, versículo 11, se nos dice que Dios va a despertar hambre y sed de la palabra de Dios y Él nos colmará con su propia palabra, con lo que sale de su boca. Así como Él alimentó al pueblo de Israel con el maná y abrió su boca, es decir, es que el sentido del maná no es el hecho que ellos hayan comido pan del cielo, sino que salió de la boca de Dios. Entonces, ese mismo efecto es lo que causa la palabra de Dios cuando nosotros nos acercamos a ella. Segundo texto, Ezequiel capítulo 3, versículo 3. Cuando Dios le pide a Ezequiel comerse los rollos y Ezequiel dice, me sabían más dulce que la propia miel.
nos damos cuenta que hay un sentido importante y es la invitación de toda lección divina y es a rumiar la palabra de Dios, degustarla, no agotarla, no acabarla. Cuando nosotros preparamos esta lección divina se hace con tiempo, se hace con dedicación, se hace con esmero. Y qué bueno que nosotros le dediquemos todos los días a hacer nuestra lección divina para devorar, degustar y, y poder consumir la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque como el alimento tiene un efecto en nosotros que nos da vitaminas, nos da proteínas, nos da calorías y demás y nos permite vivir bien, cuando yo me nutro de la palabra de Dios, mi vida sabe diferente. Por eso, en el último texto que encontramos, que es Proverbios capítulo 9, versículo 5, aparece el gran banquete de la sabiduría. La sabiduría aparece escenificada como si fuera una persona para que sirve un gran banquete donde todos se van a deleitar con su pan y con su vino. Entonces démonos cuenta que aquí Jesús lo que le están dando a entender a los judíos de esta época y a nosotros también es que la palabra y el pan son el mismo. El mismo se hace palabra, el mismo se hace pan, el mismo se hace alimento. Y aquí es donde vamos a la clave fundamental de este texto, que es el fruto del creer, y es el hecho de superar el éxodo a través de la comunión, a través de la comida. ¿Por qué? Porque Jesús dice, ellos, sus padres comieron el maná, pero murieron. Es decir, recibieron un pan temporal y ya pues dejaron de vivir. En cambio, quien come el pan del cielo, es decir, quien come la carne de Cristo, no muere y va a permanecer en la vida eterna. Aquí hay un detalle muy especial y con esto pues espero que no haya gente que de pronto se pueda incomodar o se pueda molestar, pero aquí claramente Jesús está diciendo, yo no quiero que me adoren, no quiero que me tengan en una vitrina, yo quiero que coman mi carne, yo quiero que coman del pan del cielo. Y eso es lo más importante, porque es que el comer la carne de Jesús me lleva a asumir lo que Él me brinda, a asumir lo que Él hace, a asumir lo que Él es. Démonos cuenta que Dios no se queda lejano o no se queda únicamente como en el texto bíblico, sino que Él nos invita a consumir su propia carne. Por eso la Eucaristía es tan fundamental. Si de pronto no podemos todos los días, por lo menos cada domingo, porque ese hecho de alimentarme del pan de Dios es el que alimenta mi propia vida. A veces lo reducimos todo como el alma, ¿no? O sea, que la comunión alimenta solamente mi alma o mi espíritu. Y sí, pero no, es más allá. Jesús alimenta también mi cuerpo, Jesús le da fuerza a mis sentimientos, Jesús le da fuerza a mis pensamientos, Jesús transforma todo lo que yo soy. Por eso ese verbo de no morir es integral. No es solamente o no se refiere a una no muerte biológica, sino es el hecho de que mi vida cobra sentido, que mi presencia va a estar aún así después de que yo haya partido de este mundo. Por eso lo que dice Jesús es muy bonito y muy interesante. Aunque en nuestros textos bíblicos aparece yo soy el pan vivo, la traducción del griego es yo soy el pan viviente, el que ha bajado del cielo. ¿Y cuál es la diferencia? Que el pan vivo es como otorgarle unas características propias de las dinámicas de la vida, ¿sí? Que tiene un ciclo donde nace, crece y muere y demás. Pero el hecho de decir que es viviente es porque vive, pero es capaz de dar vida. Y en ese sentido Jesús hace un énfasis muy especial, es el hecho de decir, yo voy a hacerlos vivir para siempre. El que coma mi carne va a vivir para siempre. Entonces, todo lo que nosotros hagamos desde esa comunión con Dios es para que nosotros lo comuniquemos a Él. Por eso la comunión es tan fundamental para cada tipo de rol. Seamos mamá, papá, sacerdote, profesor, ingeniero, mecánico, persona de hogar, hijo, estudiante, en la condición que estemos. Aquí la clave es que yo cuando me uno a Cristo, todas mis acciones cobran vida. Y si alguien quiere profundizar sobre esto, les recomiendo que lea la Filotea de San Francisco de Sales, porque allí es donde encontramos cómo esa comunión se traduce en acción, desde hacer un desayuno, desde hacer la casa, hasta donar la propia vida para Dios. Por eso este Evangelio es el que nos invita a dar el paso fundamental, a asumir y a consumir este pan que es la propia carne de Cristo. Continuamos ahora con nuestro tercer paso, que es la oración. En ese sentido, a estas palabras podemos agregar también las que salen de nuestro corazón. Señor Dios pan vivo bajado del cielo,
Como los enamorados estamos deseosos de encontrarnos contigo. Así como se anhela ver y compartir con quien se ama, así te queremos buscar. Pero tú has tomado la delantera para salir a nuestro encuentro en el trasegar de nuestra existencia. No basta con aprender de ti o saber tus datos. Necesitamos encontrarnos, deleitarnos con tu presencia, contemplarte con nuestra mirada y saborear la miel que procede de tu palabra. Aumenta en nosotros el hambre de tu presencia. Acrecienta en nuestras vidas el deseo de eternidad para que podamos asumir tu propuesta de humanidad y de este modo poder amarte con todo nuestro corazón. Perdona si en algún momento hemos murmurado, como los judíos, si te hemos pedido regalos tan pobres que solo se reducen a un placer temporal. Haz que nuestras acciones vivifiquen en nosotros la fe que te tenemos y permítenos alimentarnos de tu carne, para que este alimento pueda darle sentido a nuestra existencia. Bendice a todos aquellos que procuran alimentar a los más necesitados en todas las dimensiones de su vida. Amén. Ahora en la contemplación, en este cuarto paso, vamos a ir a nuestro encuentro con Dios. Si queremos pausar este video, lo podemos hacer para detenernos en el silencio y encontrarnos con nuestro buen Dios. A nivel personal, analizo si vivo como quien se alimenta de Dios. En tu comunidad, revisar si nuestras iniciativas dan sentido y dignidad a las personas. Como síntesis de esta lección divina, ante Dios agradezco el alimento brindado por Dios. Contigo mismo, reviso de qué busco alimentarme. Con tus hermanos, compartir el pan que brota de la carne de Cristo. Hemos llegado al quinto paso, que es la acción. ¿A qué me invita la palabra? ¿Qué haré esta semana para cultivar lo que Dios ha hecho en mí? ¿Cómo dar alimento de vida eterna a quienes nos rodean? Ahora vamos a hacer ya nuestra lección divina de una forma más personal o comunitaria, de forma que estas preguntas nos ayuden también a orientar la voz del Espíritu que está en nosotros. En el primer paso, la lectura. ¿Qué dice el texto? ¿Dónde está Jesús? ¿Quiénes se reúnen con Jesús? ¿Cuál es el diálogo con Jesús? En la meditación, ¿por qué se habla del maná? ¿Para qué se menciona el pan del cielo? ¿Por qué la diferencia del conocer? ¿Por qué Jesús es el pan vivo bajado del cielo? En la oración, ¿qué le quiero decir a Dios desde lo leído? ¿Qué le ofrezco a partir de lo vivido? ¿Qué quiero pedirle a Dios? Y en la contemplación, ¿cómo vivo este texto? ¿Qué significaría para mí el pan, las obras, las señales, la vida, el cielo, el creer, la eternidad? Pausemos y hagamos nuestra lección divina. Terminamos nuestra lección divina con la presencia maternal de Nuestra Señora, la Virgen María. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo mal y peligro, oh siempre Virgen gloriosa y bendita. Amén. No dejemos de lado la recomendación que hacemos desde este subsidio en la iglesia. Celebremos los sacramentos, vivamos la liturgia y alabemos a Dios con nuestra vida. En la fe, seguimos insistiendo en la oración, la lectura de la palabra de Dios y la contemplación de las maravillas de Dios en nuestra vida. En la caridad, ayudemos con empatía y donación a nuestras comunidades parroquiales o a los más necesitados. Y finalmente en la esperanza, seamos testimonio de vida. Suscríbete a este canal y comparte este video. Recuerda que la palabra de Dios se lee, se ora, se celebra y se vive en comunidad. Que el Señor nos bendiga y nos acompañe siempre en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.